Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a Fórmula Android. Como veis tenemos en pantalla al Sony Xperia Z3, el último dispositivo, el buque insignia de la firma nipona Sony. Como siempre, vamos a hacer las primeras impresiones donde vamos a conocer un poco sobre su parte física, sus dimensiones, vamos a conocer un poco sobre su software y su capa de personalización, abriremos una aplicación y como siempre finalizamos con Antutu, así que no te lo pierdas. Bien, pues como os comenté, vamos a comenzar por la parte física y las dimensiones del Sony Xperia Z3. Como siempre, el dispositivo nipón o la firma nipona nos acostumbra a traer dispositivos con unos marcos bastante pronunciados, un peso suficientemente contenido para estar por encima de la media de los dispositivos del mercado y sobre todo unos acabados premium muy conseguidos. En este caso, la mayoría de los puntos que acabo de mencionar los han cumplido, excepto uno y para bien. Los marcos de pantalla del Sony Xperia Z3 en este caso están un poquito más preparados, un poquito más reducidos que en modelos anteriores de la firma nipona. Sí que es verdad que siguen siendo bastante pronunciados, no obstante han hecho muy buen trabajo. Ahora sí vamos a conocer las dimensiones, concretamente 14,6 son los centímetros de alto, 7,2 de ancho y un grosor únicamente de 7,3 milímetros, que la verdad es que le da una apariencia y una sensación a la mano muy elegante y muy bien conseguida. Si a todo eso le sumamos un peso de 163 gramos, pues hombre, sí que es verdad que no es un dispositivo que pese muy poco, no es un dispositivo muy liviano, no obstante, hay que decir que tampoco es incómodo a la mano, ni muchísimo menos. Lógicamente, como os he comentado, es un dispositivo muy premium en cuanto a materiales, en este caso el material utilizado es cristal templado, que la verdad es que le da una sensación y una apariencia muy buena, muy premium, aunque sí que hay que reconocer que es un material ligeramente más endeble que el resto y que además hace que el dispositivo pese un poco más y se manche con bastante facilidad. Si conocemos ahora sí la parte física, nos damos cuenta que en la zona frontal tenemos el sensor, la cámara frontal, el altavoz frontal, el logotipo de Sony y un LED de notificaciones en la esquina superior izquierda, zona inferior para el segundo altavoz frontal, y como veis los botones están integrados en la pantalla. Canto izquierdo, si nos fijamos, tenemos abajo un pequeño huequecillo para poder introducir un accesorio y demás, en medio el clásico hueco para poder colocar el dispositivo para carga imantada, aunque lógicamente el cargador imantado no viene incluido en el terminal de Sony. Por último, una tapita que nos va a permitir el acceso al slot de micro USB para poder cargar el dispositivo. Canto derecho por su parte, tapita en la zona superior que nos va a permitir el acceso al slot micro SD y al micro SIM, botón de bloqueo y desbloqueo, control de volumen y por último zona inferior, botón dedicado exclusivamente para la cámara. Además, si veis, si lo dejamos pulsado, vamos a activarla automáticamente. Vamos a bloquear. Por último, si nos vamos a la carcasa trasera, vamos a contar con la cámara trasera de 20,7 megapíxeles y un único flash LED y logotipos de Sony, de NFC y de Xperia en la zona inferior del dispositivo. Como veis, es un dispositivo que la verdad es que asienta muy bien, que tiene unos marcos bastante más reducidos que en las versiones anteriores, algo que personalmente es muy de agradecer, y como siempre destacar la parte lateral, que es de aluminio y que le da una sensación y una apariencia muy buena. Por último, mencionar dos cositas. La primera, protocolo IP68, que le va a permitir poder sumergirse hasta 1,5 metros de profundidad y durante 30 minutos continuos, lo cual yo creo que es un aspecto muy interesante. Por último, esquinas y bordes del dispositivo, vamos a acercar un poco a la imagen a ver si se pueden apreciar. Como veis, estas esquinas son diferentes al resto de la carcasa lateral del dispositivo, están hechos de plástico, son goma. Únicamente la función que tienen es la de poder proteger un poco más al dispositivo de caídas, de golpes y demás, y creo que es un aspecto muy interesante. Ahora sí, como siempre, vamos a encender el dispositivo para ver un poco la sensación que tenemos con la capa de personalización y demás del dispositivo nipón. Aquí tenemos la capa de personalización del Xperia Z3. Como veis, está basada en Android puro, como todas las capas de personalización de Sony. Es un pequeño lavado de cara con respecto a las versiones anteriores. Vamos a contar con un box de aplicaciones en el que únicamente se nos van a mostrar las aplicaciones y, como veis, con un desplazamiento hacia la derecha vamos a poder abrir un pequeño control de ajustes, digámoslo así, donde vamos a tener un motor de búsqueda para buscar aplicaciones, vamos a poder desinstalarlas, reordenarlas o por ejemplo acceder a la tienda de aplicaciones de Sony. Barra de notificaciones, como veis, totalmente lisa, en la cual pulsando en la esquina superior derecha vamos a acceder directamente a los ajustes rápidos de Wi-Fi, brillo, Bluetooth, etc. Y por último, si pulsamos en el botón de ajustes, vamos a acceder a los ajustes generales del dispositivo, como siempre, acerca del teléfono, versión de Android, y aquí la tenéis, 4.4.4 KitKat. Por último, y ahora sí para finalizar el repasito al software, que como veis es muy breve, vamos a poder decir que para acceder a los widgets únicamente va a haber que hacer un gesto de pinza en la pantalla, y como veis se nos abre un scroll en 3 dimensiones, disculpad, o por ejemplo haciendo una pulsación en pantalla, que nos va a permitir añadir widgets, aplicaciones, modificar el fondo o por ejemplo cambiar el tema del dispositivo. Bueno, pues como dijimos al principio del vídeo, ya va siendo hora de hacer la prueba con una aplicación para ver un poco el funcionamiento general de la misma. Vamos a acceder a Google Play para realizar la descarga de una aplicación. Vámonos hasta las aplicaciones, top de aplicaciones y por ejemplo
vámonos hasta la aplicación de Skype, que la tenemos por aquí, y mientras instala, como siempre, vamos a deciros algunas características del terminal. Concretamente vamos a contar con el procesador Snapdragon 801, el de segunda generación, es un quad-core que corre a 2,5 GHz. Va a venir acompañado de la Adreno 330 como tarjeta gráfica y como no podía ser de otra manera, y además de eso vamos a contar con 16 o 32 GB de almacenamiento interno y 3 GB de RAM. Como veis, se ha descargado de una forma muy rápida y sin mayores problemas. También hablaros sobre el amperaje de la batería. Concretamente van a ser 3100 los miliamperios, que la verdad es que nos van a ofrecer una experiencia al uso excepcional. No vamos a tener realmente problemas dentro de la gama alta. Creo que es uno de los dispositivos con mejor amperaje y mayor autonomía que podemos encontrar en el mercado. Como veis, 40.682 puntos, una nota muy pero que muy buena. Como veis, ya lo dice en el título, amazing, increíble. Yo creo que es un dispositivo que va a funcionar a las mil maravillas. Lógicamente son las primeras impresiones y va a haber que probarlo un poco más a fondo, así que, como siempre, por último, en las primeras impresiones toca hablar un poco del precio. Lo podéis encontrar por medio de MyTelecom, una empresa española de venta de tecnología móvil y demás, concretamente al precio de 459 euros, eso si no encontráis algún cuponcillo por ahí, pero en teoría el precio principal al que lo podéis encontrar son 459 euros. Dicho eso, ya va siendo hora de finalizar el vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darle al like, suscribiros, compartirlo, mandadlo con quien queráis y, como siempre, estad atentos porque en breve, muy pero que muy breve, vendrá la review.